Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, solamente por su gracia, por su misericordia, en que podemos estar aquí en su casa de oración. Y vamos a tener un tiempo con la palabra de Dios. Les invito a que puedan tener la Biblia en sus manos para poder estar en este tiempo especial. Nos toca el paso número 10, y dentro de esos pasos tenemos lo que es el amonestarnos los unos a los otros, ¿verdad? Así que vamos a orar y comenzamos con este tema. Damos gracias al Señor por la lluvia también, que el Señor nos manda, nos envía, ¿sí? Así que vamos a darle gracias por todo. Padre, te damos gracias en este tiempo, gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí, gracias Señor por tu palabra. Pedimos que tú nos ayudes a entenderla y que podamos ponerla en práctica, Señor. Que esto sea una guía práctica para nuestra vida, para saber de qué manera animarnos en lo que tiene que ver con la amonestación, tan importante para la vida de creyente, para la vida de santidad, la vida que te glorifique. Así que te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces en nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos tocando este tema y hoy nos toca lo que es la amonestándonos los unos a los otros. Es una palabra interesante porque está en la Biblia, ¿verdad? El ánimo. Y hay algunas preguntas que vamos a dejar ahí pensando en esto, lo que es la amonestación. La famosa ¿le digo o no le digo? ¿Verdad? Y a veces uno ve algo y dice, ¿me meto o no me meto? ¿Le digo las cosas o no le digo? Y esas son preguntas que nos podemos llegar a hacer cuando no entendemos el concepto de lo que es la amonestación. Y hoy la meta es que al conocer este concepto podamos de una u otra manera lograr entender cuán importante es la amonestación cuando se practica en la iglesia. Otra pregunta que podemos hacer es ¿cuándo decirlo? ¿Verdad? A veces vemos cosas y tenemos que hacer nuestra pregunta, ¿cuándo decirlo? Veremos que hay momentos y momentos, ¿no? También, ¿cómo decirlo? Si ustedes pueden notar ahí la pregunta, gracias. ¿Cómo decirlo? ¿Cuál es la manera correcta de decir las cosas, ¿no? Cuando hablamos de amonestación. Después, ¿por qué decirlo? ¿Por qué meterme donde no me llamaron? ¿Por qué decir las cosas, verdad? Y al final, ¿qué resultado espero con lo que diré? Tiene que ver con la amonestación. Y son preguntas que de repente pueden dar vuelta en la mente, pero son importantes y nosotros las podemos tocar. Si le digo o no le digo, ¿cuándo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Por qué decirlo? ¿Y qué resultado espero con lo que le diré a la persona? Y son cosas importantes. La franqueza levanta a un hermano. Busquen ahí Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. Y dice, la franqueza levanta a un hermano. Podemos buscar en la escritura ahí. De esa manera podemos leer. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Dice de esta manera, Colosenses 1, 28. Y este es un versículo que es muy importante conocerlo y saberlo, ¿verdad? Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el versículo de Colosenses 1:28, vuelvo a leerlo. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, cuando uno lee este versículo, de repente retrocede un poquito y puede contestar estas preguntas, ¿verdad? Porque dice amonestando a todo hombre, a fin de que todo hombre sea perfecto o maduro. Ese es el concepto. Entonces, cuando uno lee este versículo, entonces puede de repente comenzar a responder esta pregunta. ¿Cuándo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Por qué decirlo?
¿Y qué resultado esperamos? ¿Verdad? Y cuando nosotros pensamos en la última pregunta, ¿qué resultado esperamos con lo que le diré a la persona al amonestarlo? Yo creo que lo que nosotros deberíamos esperar es que pueda hacer efecto en la persona para que pueda ser una persona madura en Cristo. Claro que nos vamos a encontrar con de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hay algo que hemos entendido es que no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos señalen, ¿verdad? Y esa es la realidad, porque el corregirnos, el hablar de ese tipo de cosas, de repente toca mucho nuestro orgullo. Pero con el orgullo no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, viendo este versículo de Colosenses 1:28, entendemos que el propósito de la amonestación tiene que ser para presentar perfecto al hombre delante del Señor. Y eso es interesante porque el apóstol Pablo, al escribir a esta iglesia, va a decir, bueno, mi propósito, mi plan es presentar a cada uno perfecto, maduro. ¿Y a quién me hace recordar esto? Allí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 17. Después de haber dicho el 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego termina diciendo el 17, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la amonestación no es una molestia en la iglesia. La amonestación es una herramienta que Dios ha dado a la iglesia para poder presentar a los hermanos perfectos, aprobados delante de Dios. Y cuando yo entiendo esto, cuando yo veo esto en Colosenses 1:28, puedo decir entonces sí, debo de una u otra manera involucrarme en la vida de las personas con un propósito, con el propósito de presentarlos delante de Dios perfectos. Y lógico que ahorita vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con lo que es la amonestación y a veces vamos a decir, ¿qué hago? ¿Le digo o no lo digo? ¿Lo menciono o no lo menciono? Vamos a ver. Seguimos ahí. Una verdad sin amor, ¿qué dicen? Es brutalidad. No todas las verdades se dicen de la manera que se dicen y de la forma que se dicen y cuándo se dicen. Por eso la verdad tiene que ser dicha, claro que la verdad tiene que ser dicha, pero hay que buscar el momento, la manera, la forma en la cual nosotros podamos decir la verdad, pero con amor, con amabilidad, como dice allá abajo. Dice, es la misma verdad, pero que debe ser dicha con amor, amabilidad y el interés de restaurar y de ayudar a la otra persona. Entonces, la verdad debe venir recubierta de amor, de amabilidad y tiene que tener propósitos. Y esos propósitos tienen que ver con restaurar y con ayudar. Esos son los propósitos que debe tener una verdad que quizá usted tiene la razón en lo que va a decir, pero cuidado, porque una verdad sin amor se convierte simplemente en un acto que hiere, que abre una herida y no cura. Y no es lo que nosotros hemos aprendido del Señor Jesucristo. Si usted quiere aprender cómo amonestar, vaya directamente a Apocalipsis y allí en el capítulo 2 y el capítulo 3 usted se va a dar cuenta cómo el Señor hablaba con las iglesias y le decía todo lo bueno que las iglesias hacían, pero después decía, pero tengo algo contra ti. Exaltaba las virtudes de la iglesia, exaltaba las cosas buenas de la iglesia, pero después dice, pero tenemos que perfeccionarte más. Y cuando se habla de perfeccionar más, ¿qué significaba? Le puedo decir, hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que hay que dejar. Y eso es lo que va presentando. Seguimos. Usted me disculpa, mi hermano, porque he dado negativo, pero todavía sigo un poquito con la tos y eso. Así que, gracias a Dios que puedo estar acá. Así que téngame paciencia. Volviendo a lo que es el tema, la verdad, nosotros conocemos que Jesucristo es la verdad, conocemos que su palabra es verdad, y conocemos que hay verdad que hay que decirlas, pero una verdad que usted la dice sin amor es brutalidad, totalmente. Y es muy probable que lo que logre hacer es empezar un pleito, empezar quizás una disputa, pero no logre el propósito por el cual debemos decir la verdad. Entonces la manera correcta de decir la verdad es con amor, la manera correcta de decir la verdad es con amabilidad,
y tener propósitos, y esos propósitos tienen que ser restaurar una vida, ayudar a una vida, levantar a alguien, ¿verdad? Y esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Eso es lo que nos enseña Cristo a nosotros. Cuando de repente aquí arriba o en cualquier lugar se agarra un látigo, entonces se pierde todos los principios de lo que Dios manda. Yo creo que el único que tenía el derecho de agarrar un látigo y entrar al templo era Jesucristo, ¿verdad? Pero aún así nos ha dado a través de su palabra la manera y la forma como conducirnos los unos a los otros en favor. Acuérdense algo, mis hermanos, somos parte del mismo cuerpo. Y si la uña le duele o si la muela le duele, usted no va a dormir. Entonces, cuando hay una herida en el cuerpo de Cristo, todos tenemos que estar con el ánimo de levantar, de restaurar, de ayudar, ¿verdad? Siempre y cuando sea posible. Seguimos. Vamos a leer Proverbios. Proverbios capítulo 24, versículo 24 al 26. Dice, y conteste las siguientes preguntas. ¿Qué error se debe evitar según Proverbios 24:24? Proverbios 24:24. Vamos a ver ahí. Dice así el versículo: el que dirige, 24, ¿verdad? 24. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Es el versículo 24, ¿verdad? Dice, el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo van a maldecir y le detestarán las naciones. 25. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Interesante este proverbio porque aquí dice qué error debo evitar. Y debo evitar lo que dice el versículo 24, que al malo le digan que justo es. Usted sabe que estamos en una generación donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le están llamando bueno. Por ejemplo, le doy siempre el caso habitual. Por ejemplo, antes casarse virgen, ¿verdad? Eso era lo correcto, lo ideal ante toda nuestra sociedad. Hoy día casarse virgen pareciera que es retrógrada, pareciera que eso son sacados de un baúl. Y los principios de Dios no han cambiado. Los principios de Dios son iguales. Y Dios requiere que nosotros lleguemos virgen al matrimonio. Eso es lo que Dios manda, eso es lo que Dios dice. Pero en esta sociedad han comenzado a cambiar los valores y hoy por hoy pareciera que es como si fuera un producto de alguna empresa, probalo y si no te sirve, bótalo. Y así está la sociedad. Entonces, cuando vemos este versículo, el que dijere al malo, justo eres, ¿cuánta gente le dice a los malos, justo eres? Y por lo general cuando se dice eso es por alguna conveniencia. Y por lo general es por conveniencia. Pero cuando tú le dices a alguien que está haciendo lo malo, que justo es, usted mismo está contradiciendo los principios de Dios. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y eso es lo que enseña el Señor. Entonces, cuidado con este error. Dice, ¿el error cuál es? Según el versículo 24. Decirle al malo que es justo. ¿Verdad? En el versículo 25 y 26, ¿qué es lo correcto para hacer según 25 y 26? Vayamos ahí. A propósito, mientras va buscando el 25 y 26, ¿qué sería malo? Y quizás tratar de minimizar el problema. Tratar de minimizar aún el pecado, ¿verdad? No te preocupes, eso no es nada. No, si es pecado, la Biblia dice eso. Lo que es pecado. Y tratar de minimizar el pecado delante de Dios. O sea, ¿quiénes somos nosotros para minimizar algo que Dios dice que es pecado y punto? Por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho minimizar el pecado como mentira blanca y mentira, no sé qué otro color tienen. Y para Dios lo que es mentira y punto. Lo que es mentira es mentira. Pero nosotros quizás de repente podemos tratar de minimizar la situación y de repente decir, no es tan malo. Y delante de Dios o es bueno o es malo. Y eso es lo que Dios enseña. Ahora, viendo la otra pregunta, ¿qué es lo correcto hacer? Según el versículo 25, mas los que reprendieren tendrán ¿qué? Felicidad. Y sobre ellos vendrá ¿qué? Gran bendición. Besados serán los labios del que
responde palabras rectas. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es enfrentar la situación con el propósito de bendecir a la persona. Nosotros somos muy prestos a decirle al niño cuando va a tocar el fuego, no toque el fuego. ¿Y eso es correcto? Claro que es correcto. Porque no queremos que se dañen, que se quemen, ¿verdad? De la misma manera, nosotros tendríamos que tomar el buen hábito de la amonestación en la iglesia para decirle a alguien, mira, no sigas por ese camino porque vas a terminar mal. No sigas por esa acera porque vas a terminar mal. No sigas haciendo eso porque mira lo que dice la palabra de Dios y vas a terminar mal. Quizá en el primer momento la persona se enoje, pero después pueda recapacitar de que lo que tú estás haciendo es cuidándolo. Estás cuidando. Entonces la amonestación es para cuidar a las personas, para restaurar a las personas, para ayudar a las personas, para levantar a las personas. Eso es la amonestación. ¿Qué más? ¿Qué resultado hay cuando amonestamos a alguien? Según los mismos versículos 25 y 26. Yo creo que hay algunos. Ayúdenme a verlo, a ver. En el 25, ¿qué aparece? Más lo que reprendieron va a encontrar algo. ¿Qué tendrá? Felicidad. Felicidad, muy bien. ¿Y sobre ello qué vendrá? Gran bendición. En el caso del 26, ¿qué dice? Besados serán los labios de quién? De los que responden palabras rectas. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el Señor, lo que es recto. Y cuando nosotros decimos que somos del Señor, tenemos que vivir de acuerdo a los principios de Dios, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Y si Dios en su palabra dice que esto es malo. Y si Dios dice en su palabra que esto es recto. Y si nosotros podemos de repente ayudar a alguien que está haciendo algo incorrecto, va a traer felicidad. ¿Por qué va a traer felicidad? Quizás en el momento no, ¿verdad? Pero ¿por qué va a traer felicidad? Porque después vamos a poder ver que el resultado de algo con lo cual pudimos ayudar y cambió. ¿Entienden entonces? Entonces, qué bueno es cuando usted puede corregir a alguien con todo el amor y esa persona corrige lo que está haciendo y le comienza a ir bien. Entonces, ¿eso qué trae? Felicidad. Pero no solamente trae felicidad, también trae bendición. Cuando usted bendice a alguien, Dios lo bendice a usted. Cuando usted ayuda a alguien y le bendice a través de su acción, Dios también le va a traer bendición a usted. ¿Y qué mejor bendición es y qué mayor felicidad es, como dice Juan, tercera de Juan, ver a sus hijos andar en la verdad? Esa es la mayor bendición. Entonces se dan cuenta que la amonestación en la iglesia no debiera ser, permítame la palabra, no debiera ser un cuco, ¿no? No sé si tienen el término aquí, ¿verdad? No debiera ser algo misterioso, no. La amonestación es una herramienta que Dios ha dejado a la iglesia para que juntos podamos crecer, juntos podamos avanzar y juntos podamos presentarnos. La palabra es perfecta, que significa maduro, delante de Cristo. Y entonces, ¿sabe lo que me hace pensar esto? Que la iglesia es un compromiso. Primero con Dios, nuestro Salvador, y después con los hermanos. ¿Por qué? Porque somos parte del mismo cuerpo. Jesucristo es la cabeza, nosotros somos miembros los unos de los otros que conformamos el cuerpo de Cristo. Y entonces eso me hace pensar de que cuando yo tengo un compromiso con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, voy a ser útil para bendecir personas, para ayudar personas, para edificar personas, sobre todo para presentarlo perfecto delante del Señor. Y eso es lo que dice su palabra. Entonces, no sé si está captando lo que le intento decir, pero mis hermanos, es una bendición la amonestación en la iglesia. Y quizá al principio, si a usted le amonestan, quizá usted al principio no lo ve así, pero es una bendición de que alguien se interese por usted. Es una bendición de que alguien se ocupe de usted. Es una bendición de que alguien esté pensando en usted y que quiera lo mejor para usted. Eso es una bendición. Y por esa razón es que la amonestación es tan importante en la iglesia y a veces tan descuidada. Por no querer tener problemas, por no querer tener disputas, por no... Y vamos dejando de lado y vamos haciendo, ¿verdad?, la vista gorda, como se dice. ¿Y qué pasa? Cuando usted y yo no actuamos, entonces tiene que actuar Dios.
entonces la cosa es diferente. Ahora seguimos. Si me pregunta, después más adelante vamos a hacer. Efesios 4:25 dice, hay que desechar ¿qué? Según Efesios 4:25. Y hablar la ¿qué? A ver, vamos a ver. A ver la Biblia. Efesios 4:25. Muy bien, lo tenemos. Efesios 4:25. Dice así, si lo tienen lo leemos. Capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos ¿qué? Miembros los unos de los otros. ¿Qué dice el Señor? Entonces, para completar, hay que desechar la mentira. ¿Qué es la mentira? ¿Qué es mentira? Sabemos que es pecado la mentira, pero ¿qué es mentira? Decir lo contrario a lo que es la verdad, ¿verdad? Pero hay mentiras muy bien disfrazadas, ¿verdad? Hay mentiras que son muy parecidas y hay mentiras que son medio verdad, según el concepto humano. Pero para Dios mentira es mentira y punto, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que desechemos la mentira. ¿Pero qué dice? ¿Hablar qué? Verdad. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros los mentirosos para hablar verdad? Porque si usted dijo una mentira en su vida, usted y yo somos mentirosos. Pero yo sé que usted y yo hemos dicho más que una mentira, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para decir la verdad? Que somos hombres y mujeres mentirosos. Colosenses 3, versículo 16 creo que nos ayuda a entender. Colosenses 3:16. Vamos a ver, ¿qué es lo que tiene que abundar en nuestro corazón? Sí. Hay un amigo por ahí que estaba estudiando Colosenses. 3:16, ¿qué dice? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmo, himno y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Saben lo interesante? En los evangelios nos enseña que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Y la palabra de Dios nos enseña ahí en los evangelios que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que lo que nosotros necesitamos es llenarnos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que de la abundancia de la palabra de Dios, lo que expresa en nuestros labios, sean guiados o colados por la palabra de Dios. Entonces, para poder aprender a hablar la verdad, tengo que conocer la palabra. Tengo que conocer la verdad, que es Jesucristo. La verdad, que es su palabra. Y lleno de la palabra de Dios, vamos a poder aprender a desechar la mentira y hablar la verdad. Si usted no entiende que la mentira es pecado, usted se va a estar escudando y defendiendo con la mentira. Ni el Capitán América se defiende tanto. Para aquellos que conocen. ¿Sabe por qué? Porque la mentira es un escudo muy hábil. Con lo cual yo puedo escudarme de porque no terminé un trabajo y pongo 1000 excusas. ¿Son verdad? Y es probable que la mayoría de las excusas no sean verdad. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy escudando detrás de supuestas cosas que son reales o verdad y no lo son. ¿Y cómo se llama eso? Mentira. Mentira. Desde que existen las excusas, nadie queda mal. Entonces, son cosas que tenemos que aprender. El Señor dice en su palabra, hay que desechar la mentira, hablar la verdad. Dice en el versículo, dice, hay que hablar la verdad cuando exhortamos. ¿Y qué significa eso? O amonestamos, ¿verdad? No le diga al hermano, mira, lo que tú hiciste es una cosita, una pajita, eso no es nada. Es una cosa muy pequeña. Si ofendió a Dios es pecado. Punto. Y si ofendió a Dios y ofendió a alguna persona, es pecado. Contra Dios en primer lugar y contra la persona. ¿Y entonces qué tiene que hacer? Lo que dice Dios.
pedís perdón. Eso es lo que enseña el Señor. Pedir perdón. Entonces, aun cuando hablemos la verdad, hagámoslo, ¿verdad? Con amor, como lo dijimos. Pero cuando usted es soltero, sórtelo con la verdad. Y lo mejor que puede hacer es tener la palabra de Dios a mano. Para poder hablar la verdad, decirle la verdad, decirle las cosas. No añoñe a nadie, querido hermano. No añoñe a nadie. Una cosa es decir la verdad con amor y otra cosa es añoñar. Son dos cosas muy diferentes. Diga la verdad en amor y ayuda al hermano, pero no añoñe. Porque ni usted ni yo somos más misericordiosos que Dios. Dios es misericordioso. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Del cielo a la tierra son grandes sus misericordias, ¿verdad? Pero nosotros no somos más misericordiosos que Dios. Entonces no añoñe a nadie. No, eso no es nada. No, eso es pecado. Y lo que es pecado, mira, Dios dice cómo restaurar eso. Vamos a trabajar, vamos a ver lo que dice la Biblia, vamos a ver qué dice Dios, vamos a restaurar la vida, porque eso es lo que Dios manda. Estamos hablando de amonestación y estamos hablando de exhortación. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Entonces, a los niños añoñamos, ¿verdad? A mí me encantaba añoñar cuando mis hijos eran pequeñitos, ¿verdad? Los añoñábamos y a veces, ¿verdad? Íbamos a tal punto que dejamos pasar cosas de largo, ¿verdad? Por añoñar tanto. Querido hermano, existe la varita de guandule. Cuando hay que aplicar la verdad, hay que aplicarla, ¿verdad? Y no me malinterprete, lo que estoy diciendo es, hay cosas que hieren al principio, pero que puede traer felicidad y traen gozo, traen bendición. Y si usted tiene que decir a alguien, mire, eso está mal, eso te va a llevar a esto te va a llevar a irte para abajo, si tienes que decírselo, díselo con amor. ¿Por qué? Porque se supone que te importa la vida de esa persona, ¿verdad? Cuando alguien va, por ejemplo, va bajando para algún lugar que yo sé que hay ciertas cosas que, ¿verdad? Que le van a acabar con su vida, yo lo llamo y digo, ven a escuchar la palabra de Dios. Ven a escuchar lo que dice Dios. Y a veces escuchan la palabra de Dios y después se compran, ya usted sabe lo que se compra, ¿no? Pero uno tiene que pararse y decir, ven a buscar a Dios, ven a buscar su palabra. El Señor puede cambiar tu vida, el Señor te puede sacar de esas cosas, ¿verdad? Y cuando es un hermano, con más razón, ¿verdad? Cuando es un hermano que usted sabe que en algún punto tiene que usted meterse para poder edificarle, para restaurarle, cuanto más, porque somos un cuerpo en Cristo. Si lo hacemos con los de afuera, imagínense cuánto más con los de adentro. Proverbios 28-23, a fin de cuenta, dice, es más apreciado el qué que las personas qué. Vamos a verlo. 28-23. Proverbios 28-23. Dice, ¿lo tenemos? 28-23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia, mas el que lisonjea con la lengua, ya usted sabe, nada. Ahí está la palabra lisonjear, de la Reina Valera. Quiere decir adular o echar flores. No sé cuál método se usa aquí en Dominicana, ¿verdad? Adular, echar flores, ¿qué otra cosa se usa aquí? Tumba polvo, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice la Biblia. El que reprende al hombre hallará, no dice en el momento, dice hallará después mayor gracia. ¿Por qué? Porque en el momento, a nadie le gusta que en el momento le corrijan algo o le amonesten por algo. En el momento quizás hasta uno se enoja, pero después pensando, dice, wow, pero el hermano lo que estaba haciéndome un bien no es malo. Lo que me estaba aconsejando para librarme de esto, no para seguir en esto. Y entonces dice que el que reprende, después va a hallar mayor gracia. Y es interesante, porque es un ministerio esto, mis hermanos. Es un ministerio dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para la salud de la iglesia. ¿Pero qué más dice? El versículo. Mayor gracia que el que lisonjea con su lengua. Que el tumbapolvo, decimos aquí en Dominicana, ¿verdad? O adular, o echar flores, ¿verdad? Siempre que se hace eso es por algún objetivo. Cuando hay un limpia polvo, quita polvo, ¿verdad? Siempre hay un propósito detrás de todo eso, ¿verdad?
Pero en la Escritura, viendo lo que dice la palabra de Dios, es mejor una persona que venga y amoneste, porque después en el tiempo te vas a dar cuenta de que lo que estabas buscando era tu bien. Y eso es importante. ¿Qué motiva a la gente a adular en lugar de amonestar? ¿Qué es más fácil, adular o amonestar? Adular es más fácil. Pero ¿qué propósito trae? O sea, ¿hacia dónde conduce el adular? Simplemente que si se está hundiendo se termine de hundir la persona. Pero el amonestar molesta muchas veces, pero tiene buen resultado, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que entender. Amonestar. Por ejemplo, amonestan a sus hijos. Aquellos que tienen hijos, ¿verdad? Sí, lo amonestamos, ¿verdad? La Biblia dice, en Hebreo, dice que nuestros padres nos amonestaban conforme como ellos querían, como ellos entendían, y nosotros lo valoramos a eso. ¿Para cuánto más cuando es en el Señor que alguien nos amoneste porque quiere el mejor para uno, quiere lo mejor? Y eso es importantísimo. Seguimos. Al ser confrontado con nuestros pecados, ¿cómo debe responder? Según Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 creo que lo sabemos de memoria ese versículo. Ahí cerquita. ¿Cómo debemos responder ante, ¿verdad?, la confrontación por el pecado? El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Al ser confrontado con nuestros pecados, ¿qué debemos hacer? Bueno, la Biblia dice que el que cubre su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia de Dios. Entonces, ante el pecado y ante quizás la amonestación, lo que deberíamos hacer en humildad es poder reconocer el pecado y abandonar el pecado. Lamentablemente, el que lo encubre no va a ir para ningún lado, al contrario, ¿verdad? Encubrir nuestros errores es la mejor manera de garantizar nuestro fracaso. Y yo sé y espero que usted no quiera fracaso en su vida, ¿no? Pero encubrir nuestros errores es la mejor manera de garantizar el fracaso. Honestidad garantiza el perdón que buscamos y necesitamos. Cuando usted es honesto delante de Dios, dice: Señor, el hermano tal vino y me dijo esto y tiene razón, Señor. Yo te estoy ofendiendo. Y cuando usted se humilla delante del Señor, entonces el Señor va a dar lo que usted necesita, que es perdón, que es paz en su corazón. ¿Se da cuenta? Seguimos. El propósito de amonestar es, según Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. A ver, Colosenses, capítulo 1, versículo 28. Muy bien, ¿lo tenemos? Dice Colosenses 1:28. A quien amonestamos, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El propósito de amonestar es claro, es presentar delante de Dios a todo hombre perfecto, maduro. No estamos hablando de perfección como Cristo, como Dios. Dios es perfecto y lo sabemos. Pero cuando habla del perfecto, el concepto de maduro, presentar espiritualmente maduro. Dice, esta meta tan noble nos debe motivar a seguir luchando, confiando en el poder de Dios, como vamos a ver ahora en el versículo 29. Pero es interesante, mis hermanos, el propósito de la amonestación en la iglesia es para que podamos presentar al hermano o la hermana maduro en Cristo Jesús y el Señor la pueda bendecir. Ahí el versículo 29 que dice: para lo cual también trabajo luchando según qué. No dice mi potencia, dice la potencia de Él, del Señor, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces llegamos aquí. ¿Cómo amonestar? ¿Cómo amonestar? Para instruir a otros hay que estar llenos de ¿qué? Según Romanos 15:14. ¿Cómo amonestamos? ¿Qué tiene que haber en nuestra vida para amonestar a alguien? Según Romanos 15:14.
15, 14. Leemos. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿De qué tenemos que estar llenos para poder amonestar? Primero, fíjense que primero lo que dice es parte del fruto del Espíritu Santo, lleno de toda bondad. Y lo segundo, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Cuando estamos llenos de bondad y llenos de la palabra de Dios, conocimiento de la palabra de Dios, usted va a presentar a los hermanos perfecto ante Cristo. ¿Por qué? Porque lo va a amonestar y le va a ayudar. Pero si usted no tiene bondad, si usted está enojado, no hable. No hable. Ore primero, aquíétese, venga la palabra, y estando lleno de bondad y lleno de conocimiento, entonces haga. ¿Entiende el concepto? Entonces, ¿quién puede amonestar? Todo el mundo, ¿no? Cuidado. Hay que estar lleno de dos cosas. Una de toda bondad y la otra de todo conocimiento. Y entonces ahí sí, amonestemos los unos a los otros. Ah, porque yo no voy a amonestar. Ok, ¿y cómo tú estás? No, porque yo estoy re enojado, porque... No te aconsejo que lo hagas. Ora primero, arregla tu cuenta con el Señor. Pero, o deja que alguien que esté lleno de bondad y lleno de conocimiento de la palabra del Señor, lo haga con el amor de Cristo. ¿Entiende, mi hermano? Amén. ¿Cómo sería una amonestación sin bondad? Pensemos, solamente pensemos. Imagínense, una amonestación sin bondad. Sería palo tras palo, ¿no es cierto? Sin bondad y agreguémosle sin misericordia, imagínense. Pero si hay algo que el apóstol Pablo nos enseñó es que cuando yo voy a corregir a alguien, primero tengo que mirarme yo. Si voy a corregir a alguien, primero tengo que mirar. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas deslizado. Entonces, por eso que la palabra del Señor dice, ¿cómo sería la manera correcta de amonestar? Bueno, a través de estar lleno de bondad, lleno de conocimiento de la palabra de Dios, entonces usted va a bendecir a las personas. Pero si no hay bondad, ¿cómo sería una amonestación sin conocimiento? Ya vimos una amonestación sin bondad. Ahora imagínense una amonestación sin conocimiento. Si usted no conoce cuál es lo correcto según Dios, no según la sociedad, no según la cultura, no, según Dios. Si usted no conoce lo que es correcto según Dios, ¿cómo usted va a guiar a una persona? Ahora, usted tiene que conocer la palabra de Dios para poder corregir, para poder amonestar conforme al concepto y los principios de Dios, las verdades de Dios. Si hay algo que corregimos aquí en la iglesia, es por el conocimiento de la palabra de Dios, lo que Dios manda, lo que Dios dice. Pero si usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo va a amonestar a alguien? ¿En base a qué? ¿Se da cuenta? ¿En base a qué? Ahora, puedo amonestar a alguien en base a una institución y sus reglas. Por ejemplo, usted va a la piscina y hay un cartel que dice tal, no se puede hacer tal cosa, no se puede correr, ¿verdad? Y si alguien corre en la piscina, usted dice, mira, no puedes correr. ¿Y por qué? Mira lo que dice. Dice, no puedes correr. Entonces, en una institución uno puede amonestar de acuerdo a las reglas de la institución. Ahora, en la iglesia amonestamos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y para eso hay que conocer la palabra. Y mientras conoce la palabra, ser lleno de ¿qué? De toda bondad. ¿Estamos hasta ahí? Sin conocimiento podemos hacer más daño que bien. Se necesita conocimiento bíblico y conocimiento de la situación del hermano para que la amonestación sea acertada. Cuando hablamos de conocimiento, es decir, procure primero escuchar. Y después que escuche, entonces, con la palabra de Dios, hable, amoneste y edifique. ¿Sí? Pero si no tenemos conocimiento, quizá usted tiene conocimiento de la palabra, pero si no tiene conocimiento de la situación, de lo que ha pasado realmente, usted probablemente con el conocimiento de la palabra de Dios no puede hacer muchas cosas. ¿Por qué razón? Porque no sabe lo que está pasando. Entonces usted necesita escuchar primero, escuchar las dos campanas, como decimos siempre, ¿verdad? Escuchar las dos campanas para poder tener un juicio correcto conforme a la palabra de Dios.
Importantísimo. Santiago 1.19 dice que debemos ser listos para y lentos para qué. Vamos a ver. Santiago 1.19. Vayamos allá. Santiago 1.19. Si lo tenemos, lo leemos. Santiago 1.19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Hay una cosa que hay que ser pronto y hay dos cosas que hay que ser tardo. ¿Verdad? Pronto ¿para qué? Para oír. Tardo para hablar y tardo para airarse. Quizá cuando usted escucha, ¿verdad? Y conoce el tema, de repente quiere comenzar a hablar antes de tiempo, antes de saber todo lo que está pasando. Pero también al mismo tiempo usted está escuchando el tema, lo que está pasando, y al mismo tiempo le va sulfurando, ¿verdad? Le va subiendo el enojo por lo que pasó. Y el Señor dice, no, mire, tienes que ser pronto para oír, pero hay dos cosas que usted tiene que ser tardo para hablar, toma tu tiempo para escuchar, para entender, para comprender, y tardo para airarte. Porque si la persona pecó no fue contra ti, o si fue contra ti, aún así, ¿verdad? Tenés que tener bondad para poder tratar el tema. Pero es importante que podamos tener esto en cuenta. Si nosotros escucháramos más, conociendo la palabra de Dios, más de bendición seríamos los hermanos. Pero si no escuchamos bien y hablamos antes de, cuando usted está escuchando a alguien, ya usted tiene la solución en la cabeza, usted está errado. ¿Cómo? Cuando usted está escuchando y ya usted tiene la solución en la cabeza, si usted no escuchó todo el tema, todo lo que pasó, todas las circunstancias, si usted no escuchó todo, las analizó, las evaluó, si usted ya es rápido para tener la respuesta en su lengua, es que algo no está bien. Primero debe escuchar, debe tomarse tiempo para meditar, y entonces ahí sí puede buscar la respuesta que pueda ser de bendición. ¿Ok? Dice, ¿cuántas veces escuchamos a media? Interrumpimos para dar nuestra exhortación antes de tiempo, sin saber realmente cuál sea la situación. No debemos sorprendernos cuando la persona resiste la amonestación, porque no lo escuchaste. El fracaso de un consejero muchas veces es porque no escucha completamente. El fracaso del consejero muchas veces tiene que ver porque está en la mente, ¿verdad? Con la mirada, quizá mirando a la persona, pero en la mente está ahí dando vueltas. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Y se perdió los detalles, se perdió la oportunidad de tomar un buen consenso de lo que pasó para poder tomar una determinación. ¿Se da cuenta? Entonces es sumamente importante. Terminando. En 1 Corintios 4:14, Pablo escribió a los corintios, no para, sino para qué. Vamos a ver. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 14. Dice el versículo 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Pablo escribió, ¿verdad?, a los corintios, no para qué, para avergonzarlo. No para avergonzarlo. La meta de la amonestación no es avergonzar al hermano. La meta de amonestar a alguien o de corregir a alguien nunca debe ser avergonzarlo. Porque si lo avergonzás, ya nunca más te va a querer escuchar. Y ahora se va a volver del otro lado, de la vereda del frente se va a volver, en contra de lo que aquí. ¿Por qué? Porque lo avergonzaron. Y eso es un tema tan importante que el hecho de avergonzar, que ni siquiera nuestros hijos debemos avergonzarnos. ¿Verdad? La corrección tiene que ser a tiempo, en el momento exacto, de la manera correcta. Y si vamos a amonestar, no es la idea de sencillamente avergonzarnos, sino, dice ahí, amonestarnos como a hijos. ¿De qué manera? Como a hijos. Cuando uno va a amonestar a los hijos, hablando del término espiritual, hijos espirituales, con todo amor, comprensión, con bondad, pero con firmeza.
Eso es importante, con firmeza. Amonestando, dice ahí, no para vergüenza, sino para el bien de los hijos. ¿Como a quién? Como a hijos. Dice, amonestar requiere firmeza, no dureza. Avergonzar a alguien públicamente es contraproducente, causa rebeldía en vez de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, llámelo aparte, hable con la persona, escuche a la persona, esté lleno de bondad, lleno de la palabra, y entonces amoneste correctamente para cumplir los propósitos. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, terminamos acá. Hay mucho todavía que ver, pero realmente creo que hasta este momento hemos entendido que la amonestación es una herramienta que tenemos en la iglesia para presentar a los hermanos maduros, perfectos, maduros en la presencia del Señor, para corregir, para ayudar, para poder disfrutar de la felicidad de ver a los hermanos caminar bien en el Señor, ¿verdad? Así que siempre que le amoneste, no se defienda, evalúe. Siempre que alguien lo amonesta, no se defienda, no esté como gato boca arriba, ¿verdad? Sino evalúe lo que le están diciendo. Y cuando converse, escuche. ¿Por qué? Porque es el bienestar espiritual que estamos buscando, los unos de los otros. Y eso es lo que manda las Escrituras. ¿Sí? Así que vamos a orar para que podamos terminar en esta noche, pero yo creo que el tema de la amonestación es una bendición para la iglesia y que podamos seguir adelante. ¿Ok? Bien. Que el Señor bendiga su palabra.